Muy buenos días. Les doy la bienvenida a la capacitación que iniciamos. Es un gusto poder compartir con ustedes los aprendizajes que hemos ido recogiendo desde la experiencia en torno a la formación de profesionales de posgrado y también con la práctica cotidiana que hacemos en investigación o en intervención. Un gusto, soy Pamela Gutiérrez Monclús, soy terapeuta ocupacional. Trabajo en el Departamento de Terapia Ocupacional de la Universidad de Chile y esta primera entrega audiovisual tiene que ver con la introducción con el curso respecto a qué entendemos por discapacidad. Contarles que trabajo en este ámbito hace varios años, tengo vinculación desde mi ámbito personal hasta mi ámbito laboral y actualmente trabajo en investigación en torno a discapacidad más que en intervención, especialmente en discapacidad intelectual en el ámbito residencial y en la inclusión comunitaria de las personas con discapacidad en este contexto que les comento con jóvenes de la zona norte de Santiago. Bueno, contarles qué entendemos por discapacidad. Lo que vamos a abordar en esta pequeña introducción que les presento es las conceptualizaciones que manejamos en torno a la discapacidad. Importante reflexionar en torno a ellas, entender la invitación a un concepto sobre intervención, ver cuáles son los modelos que han estado presentes en nuestra historia y idealmente identificar en cuáles nos posicionamos, identificar también los efectos políticos y éticos que tiene la intervención desde qué modelo y finalmente reflexionar desde nuestra propia experiencia en torno a lo que entendemos por discapacidad y cómo eso va a influenciar en la intervención. Como ya me presenté, soy Pamela Gutiérrez, estamos en contacto cualquier requerimiento que tengan a lo largo de la capacitación o en adelante. ¿Qué entendemos por discapacidad? Habitualmente tenemos historias familiares cercanas, más o menos cercanas, o historias laborales con compañeros de trabajo o personas con las cuales hemos trabajado, o en la cultura general. Yo les voy a compartir algunas imágenes que nos pueden servir para recoger nuestra memoria visual de las comprensiones que están en el entorno, pero sin duda, cuando lo trabajemos en conjunto, vamos a poder recopilar aún más. Tenemos una imagen, la primera que les quiero compartir, que está en torno a la discapacidad, como llevada al esfuerzo individual máximo, ¿no? Vinculado a estos conceptos de como deportista olímpico. Pareciera que hay una como expectativa en algunos casos en torno a la discapacidad de un esfuerzo muy grande por lograr una meta, que pese a la situación corpórea que se tenga, se puede lograr una meta superior. Y eso opera en algunas de las subjetividades o en las comprensiones sobre lo que se tiene de la discapacidad en el contexto cultural. Y opera puede ser desde un sentido como positivo, en el sentido de que una persona se anima a sí misma o su familia le alienta y no le pone límites, porque pudiera ser que por la discapacidad pensara que no puede, sino que al contrario, no hay límites, pero por otro lado también opera como una sobreexigencia a ciertos estándares de cumplimiento que ninguno de nosotras y nosotros en nuestro cotidiano necesariamente logra cumplir, teniendo o no una discapacidad. Entonces, solo lo dejo como uno de los imaginarios presentes. También nos vamos a encontrar con nuestra historia en Chile de lo que es la discapacidad asociada a la infancia, como es la Teletón, vista como una niñez, como por decir así, como que si se fuera niño permanentemente, como el imaginario de la Teletón es tan fuerte en nuestro país, me voy a referir a la campaña televisiva para recaudar fondos, no a la realización de la terapia, digamos, la rehabilitación en el instituto, sino que a la campaña. Entonces, la campaña ha ido vinculando generalmente la conceptualización de discapacidad a la infancia y a esta visión que ha ido transitando desde, bueno, que está asociada a la caridad, ¿no? De poder recaudar fondos para una institución de beneficencia. Sin duda eso tiene todo lo positivo que puede construir un espacio de rehabilitación a nivel nacional, pero ha ido marcando una asociación de la discapacidad como
que requiere pedir esta caridad para poder sustentarse y no desde la perspectiva de que es el Estado quien tiene que asegurar las condiciones de salud y rehabilitación de todos y todas los chilenos. Y también, como les decía, este enfoque más a la infancia que quizás nos ha dejado en nuestro imaginario menos visible otras edades. Aquí les presenté también imágenes de la discapacidad en el cine, cuando el imaginario del cine abre opciones a pensar la discapacidad de otras maneras. Podemos pensar películas que hemos visto en donde se ha puesto a las personas con discapacidad en contextos distintos y de participaciones novedosas que justamente creo que uno de los fines del cine es abrir imaginario. También quise mostrarle la discapacidad vinculada a las mujeres, cuando se visualiza situaciones como la imposibilidad de ser madres, o aquí desde las imágenes como una posibilidad, la violencia que se ejerce sobre las mujeres con discapacidad, o los imaginarios que pueden llevar a belleza o las demandas al género que también se expresan en torno a las mujeres con discapacidad, quienes lo configuran como una doble discriminación cuando se es mujer en contexto, por ejemplo, de acceso al trabajo y además cuando se tiene discapacidad. Y otras imágenes que quise traer es esta perspectiva de la discapacidad a lo largo de la vida, que no es algo que quede ajeno a nuestra experiencia vital. Probablemente cada uno de nosotros ha tenido procesos transitorios de situaciones de salud que nos ha llevado a estar en estados de discapacidad, eh, pero que lo más probable es que todo y toda a lo largo de la vida y en la adultez mayor podamos transitar esos espacios, a esa identidad. Lo digo porque es algo que es inherente a la condición humana, el no es dar una respuesta autovalente y totalmente capaz a lo largo de toda nuestra vida. Nos pasa cuando somos bebés y nos pasa también en la adultez mayor mayoritariamente. Y también quise dejar este imaginario de colectivos y residencia porque es otro ámbito de la discapacidad que también está quizás más oculto de nuestros imaginarios culturales o menos presentes, no sé, porque generalmente vemos estas imágenes del deporte, de la infancia o de participaciones en cine, pero esto pareciera que quedara en el ámbito que no observamos. Quizá alguno de ustedes sí tiene experiencia cercana y lo conoce muy de cerca, pero en otras ocasiones pasa a ser como lo que no se ve. La residencia, la institucionalización, o son las noticias que sabemos de vez en cuando, ¿no? Del Servicio Nacional de Menores, situaciones puntuales, noticias lamentablemente no muy positivas. Entonces, lo que quería compartirles en esta primera introducción es que nuestra comprensión de las personas con o en situación de discapacidad no es neutra, traemos historia, traemos pensamiento cultural y que eso tiene efectos y implicancias en nuestra intervención. Por lo tanto, es importante reflexionar en torno a cuál es el posicionamiento que tengo para saber cómo intervengo. Y puse aquí en negrita, con y en situación, porque es algo que vamos a trabajar, porque el lenguaje opera con nuestras concepciones y es importante saber qué significan y qué implicancias tienen. La intención es entender que nuestra intervención, ya sea en la atención directa de público, en la atención de rehabilitación en salud, en la prestación de servicios sociales para las personas con discapacidad, en el acceso a la salud o a la cultura, a los deportes, a la educación o al trabajo, en los distintos ámbitos que nosotros nos vinculamos a nivel municipal con las personas con discapacidad, hacemos una intervención. Desde lo que les propongo es pensar que la intervención social puede ser un conjunto de ajustes que no necesariamente den cuenta de hacer lo que es dado, sino que puedan desembocar en una transformación social, que permitan que haya un ejercicio del derecho a la participación, al ejercer la posibilidad de participar como cualquier otra persona de esos distintos ámbitos de la vida. Y yo creo que ahí es muy importante reflexionar qué tipo de intervención aspiramos, qué nos guía valóricamente para poder apoyar acá. Y aquí hay una invitación a pensar nuestras intervenciones dirigidas, nuestras intervenciones participativas, nuestras
intervenciones situadas y co-construidas con quienes participamos, aspecto que vamos a desarrollar. Ahora también tenemos recursos de autores que han trabajado como Agustina Palacio respecto de cómo se ha ido entendiendo la discapacidad, así como teníamos imágenes desde el modelo de la presidencia, en donde señala que históricamente la discapacidad se ha visto como las personas que no pueden aportar o que debieran estar como privadas de su participación en lo social, y eso es algo que vimos en las imágenes con la residencia o con los lugares donde a las personas se les institucionaliza. Por otra parte, tenemos el modelo médico rehabilitador, en el cual se focaliza la discapacidad más en el cuerpo y causa y consecuencia de la discapacidad en la persona. Y tenemos otros modelos para entender la discapacidad como puesta en el entorno, que no es que la persona quien tenga que habilitarse o no en desarrollar o no funciones o capacidades, sino que es el entorno el que tiene que modificarse para favorecer la participación de las demás personas. Está muy ligado al enfoque de derechos humanos, al entender la dignidad inherente de cualquier persona, independiente de su condición, solo por ser persona. Y en ello la condición de poder participar y disfrutar la vida como cualquier otro u otra. Entonces, ¿por qué es importante reflexionar desde nuestra experiencia en torno a la discapacidad? Porque según como nosotros comprendamos la discapacidad, y no es que la comprendamos del modelo A o B o C, muchas veces tenemos como mixturas de visiones, es como nosotros vamos a permear eso en nuestra intervención y los efectos que va a tener. Si yo lo dijera en un ejemplo concreto, si yo espero que la persona pueda participar en todos los ámbitos, tal vez cuando le ofrezca los servicios y los recursos comunales, voy a estar dispuesta a entender que me pida desde la A a la Z. Pero si yo comprendo desde otra perspectiva que solo esa persona tiene que participar bien en su casa, yo no le voy a ofrecer de la A a la Z en las posibilidades de participar a nivel comunal, sino que le voy a mostrar de alguna manera ya marcando una pauta de lo que yo creo que es lo que ella debe hacer, sin antes haber dicho, a ver, ¿cuál es mi mirada? Tendré que mirar cómo yo construyo mi manera de entender a la persona que tengo enfrente para poder abrir a la perspectiva de derecho, porque probablemente lo que traemos en nuestra mochila está más vinculado con perspectivas más centradas en las miradas de que la persona se habilite para el hacer en su casa o para que la persona participe en un ámbito restringido de participaciones comunitarias porque no están las condiciones sociales, pero ahí es la vuelta a pensar si la perspectiva de derecho nos pone el techo, digamos, o nos abre a pensar cómo ir rompiendo barreras. Así que, bueno, solo invitarlas a que pensemos la discapacidad desde la dimensión histórica, política, ética, científica, desde cómo opera el género. No es lo mismo ser hombre, ser mujer, con las distintas expectativas que se tiene a cada uno de ellos, y a la dimensión interseccional, que es una invitación que les hago a pensar desde que se cruzan en la persona su género, su condición socioeconómica, su edad o su etnia, y también su localización, digamos, que eso opera en la definición de sus posibilidades de participación respecto de su inclusión social y comunitaria. Eso, dejarlos cordialmente invitados, estamos en contacto y nos estamos viendo prontamente en la capacitación. Hasta luego.